Y en el día de hoy vamos a estar en Éxodo capítulo 12 y vamos a ver el versículo desde el 1 hasta el 14. Les invito a ponerse en pie para poder leer las escrituras. ¿Qué es lo que vamos a leer? Hoy vamos a leer la Pascua. Dice así la palabra del Señor. En la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas. Un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto, de un año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él, ni crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas y las sandalias en sus pies y el cayado en sus manos, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré mis juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor, y la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna de las plagas vendrá sobre ustedes para destruirlo. Cuando yo hiera la tierra de Egipto, y este día será memorable para ustedes, y lo celebrarán como fiesta al Señor, lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Amén. Señor, hoy te rogamos, Señor, que tú nos enamores de tu evangelio. Escóndenos a todos nosotros bajo tu Hijo. Te necesitamos y te buscamos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. A modo de poder introducir el día de hoy, yo quiero hacerte una pregunta. Si tú pudieras escoger cuál ha sido el mejor día de tu vida, el que se viene a tu mente, ¿cuál sería? Quizá el día en que nació tu hijo, el día de tu boda, quizá, no sé. Bueno, yo sí sé, para muchos de los que estamos aquí, el mejor día de su vida fue en la temporada 2022-2023, donde el Real Madrid y el Licey se proclamaron campeones. Ese seguro que fue el mejor día de... No. Pero seguro que muchos de nosotros tenemos un día que recordamos. Nuestros hijos, los niños pequeños también tienen un día donde recuerdan, quizá es el cumpleaños. Bueno, todos tenemos fechas importantes. Entonces, en el día de hoy, yo quiero invitarles a poder tener un nuevo, mejor día de tu vida. Hoy yo quiero invitarles a que puedan recordar o pasar un día que supere todas las expectativas que tú tengas como el mejor día. ¿Y cómo vamos a ver eso? Lo vamos a ver a través de la siguiente hoja de ruta. Vamos a ver el peor día. He preguntado por el mejor y ahora vamos a ver el primer punto, el peor día de nuestro calendario. Luego vamos a ver el peor día en el calendario de Dios. Y la mesa está puesta. No tardes, es el tercer punto. Y la idea central es la siguiente. Solo la muerte del inocente
salva de la muerte a los culpables. Amén. ¿Están conmigo? Vamos entonces al primer punto, el peor día de nuestro calendario. ¿Ustedes se acuerdan la semana pasada? ¿Dónde nos quedamos? Si estuvieron aquí, nosotros también estuvimos predicando el libro de Éxodo. Pero curiosamente, la semana pasada, el pueblo ya salió de Egipto. El pueblo ya cruzó el Mar Rojo. Vimos cómo ellos cruzaron con la persecución de los egipcios y Dios hizo proezas y milagros y fue todo tan hermoso ese día. Celebraron, cantaron. Pero hay un detalle que pasó en Egipto que no podemos pasar por alto, que es la pregunta de ¿y cómo ellos salieron? Porque Faraón estaba negado. Faraón no estaba dispuesto a dejarles salir. Y de repente vemos que Faraón como que los deja. ¿Qué ha pasado? Ahí está nuestro pasaje. Resulta que estamos en la 9ª plaga. Si se acuerdan bien, había tinieblas por toda la tierra de Egipto. No veían nada. Y Faraón estaba ya cansado y le da la última propuesta a Moisés. Moisés, yo te dejo ir, pero te vas sin tus animales. Y Moisés dijo, así no, nosotros nos vamos todos. Y entonces Dios aparece en escena y le dice a Moisés, Moisés, voy a mandar una más. El Big Boss, los que juegan a videojuegos, el jefe final en la película, el malo final, el que tú dices, wow. Dios dijo, voy a mandar una más y va a ser la última. Dios, ¿qué es lo que vas a hacer? Miren conmigo el versículo 12. Porque esa misma noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Dios está diciendo, Moisés, ahora toca muerte. Yo ya he gritado desde el cielo 9 veces para que Faraón les deje ir y Faraón dice que no. Así que ahora toca muerte. De hecho, yo me atrevo a decir que este podría ser uno de los peores días en toda la historia de Egipto. Va a morir los primogénitos de cada familia y de los animales. Eso era terrible. Nosotros en nuestra cultura, los primogénitos como que sí, es importante, pero no lo era tanto ni cerca de lo que era para ellos. Un primogénito para ellos era su descendencia, era el peso de la familia, era donde recaía la mayor parte de la herencia. Y Dios está diciendo, voy a matarlos a todos. Eso era terrible. Y nosotros nos preguntamos, humildemente, tú lees la Biblia y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué todo tenía que acabar en muerte? ¿No podía Dios simplemente dejar pasar la mano y ya? Que vivan su vida. ¿No puede Dios dejar la maldad sin castigo? Y yo quiero decirles que no puede. ¿Por qué? Si lo vemos en Romanos, Él dice que nosotros éramos enemigos. Enemigos de Dios. Quizá alguno de los que estás aquí, el verbo no es éramos, sino es somos. Y el problema de ser enemigo es que es por culpa del pecado. Y Romanos 6:23 te va a enseñar que la paga del pecado es la muerte. Yo te lo quiero explicar así, mira. Faraón y todo Egipto odiaba a Dios. Faraón y todo Egipto odiaba a Dios. Dios cuidó de Faraón desde que él estaba en el vientre de su madre. Quizás tú puedes pensar, su madre le cuidó y le dio de comer para que él creciera. No. Que Faraón estuviera vivo con 30, 40 y 50 años fue por la pura gracia de Dios en su vida. Que él no recibiera ninguna enfermedad, que él no tuviera ninguna enfermedad mental, que no tuviera nada, ninguna situación en su vida que le impidiera, fue gracias a la gracia de Dios en su vida. ¿Y cómo Faraón respondió ante tantísimas bondades de Dios? Bueno, él mandó a matar a todos los bebés judíos en una ocasión.
Él ignoraba e insultaba a Dios todos los días de su vida. Cada día de su vida. De hecho, no hubo un solo día en el que Faraón dijo, Señor, gracias. Al contrario, cada vez que Faraón adoraba a Ra y a 1001 dioses más, él estaba insultando el rostro de Dios. Así que Dios, que es justo y santo, Él tiene que traer justicia. Él tiene que... De hecho, Él va a traer justicia. Y de nuevo la pregunta es, ¿pero no es un poco demasiado? Bueno, ya te acabo de plantear que Faraón mató a todos los bebés. Pero si te sigues preguntando, ¿no es un poco demasiado? Yo quiero ponértelo con el siguiente ejemplo. Imagínate que tú eres una persona que te faja en tu trabajo, que te esfuerzas muchísimo en tu trabajo, que estás, mira, trabajando y tienes un compañero al lado tuya que lo ha metido ahí porque es familiar de no sé quién, que no trabaja, que se la pasa todo el día en el celular, que se la pasa todo el día viendo las redes sociales. Y luego llega tu jefe, le mira a los dos, te da las gracias y gracias por tu esfuerzo. Y le mira a él y le dice, mira, tú no has hecho nada. Y yo lo sé. Pero es que yo me siento tan lleno de compasión y de bondad hoy que te voy a poner por jefe de tu compañero. Hoy vas a cobrar 300.000 pesos en vez de 50. Creo que no hay nadie en esta sala que diga, ay, qué justo es eso. Nosotros gritaríamos, eso es injusto. Eso no es justo. Y si nosotros, que nuestra justicia está manchada por el pecado, porque nosotros lo sabemos muy bien, nuestra justicia muchas veces no es justa. Pensamos así. ¿Cómo el Dios soberano de la creación debe pensar cuando ve a sus criaturas viviendo tan injustamente? Dios sin duda debe castigar. Dios debe traer justicia. Pero, ¿tú te has dado cuenta en esta historia de la Pascua quién era el que iba a morir? Si tú has estado pendiente a las predicaciones, a los pasajes anteriores, nos podemos dar cuenta de que en la mayoría de las plagas Dios hace una diferencia entre Israel y Egipto. Pero en esta no. En esta plaga, todos los primogénitos iban a morir. Si tú eres aquí alguien que eres un hijo primogénito, tú ibas a morir. Dios no iba a pararse en la puerta de los judíos, iba a mirar, son judíos, me voy al siguiente. Dios no iba a hacer eso. ¿Por qué? Porque los judíos también merecían morir. Los judíos se las pasaban quejándose. Los judíos se las pasaban pecando. Los judíos también merecían morir. Y si quizá no estás entendiendo todo esto muy bien, ¿cuál es el día que muchos de nosotros tememos que llegue? El día de nuestra muerte o el día de la muerte de un familiar. Ese es un día donde todos nosotros temblamos, donde tú hablas de eso y te pones nervioso. Escuchas la palabra cáncer y te pones nervioso. Nadie escucha la palabra muerte y de repente ve solo flores. Todos tememos ese día. ¿Y sabes por qué le tememos a ese día? Porque dice el Salmo 51 que nosotros nacimos en iniquidad, que en pecado nos concibió nuestra madre, que desde el día uno en el que tú exististe, en el que nosotros, todos los que estamos aquí, existimos, desde ese día nosotros fuimos sellados con una cosita que se llama pecado y eso nos iba a acompañar todos los días de nuestras vidas. Y Dios es justo. Y vendría un día final. Y Dios va a juzgar a los pecadores. Yo creo que ese fue el peor día de la historia de Egipto. Pero el día del juicio final yo creo que será el peor día para muchos de toda la historia de la humanidad. Porque los pecadores merecemos morir. De hecho, yo te digo que mejor nos hubiera sido no haber nacido si nuestro destino final es el infierno.
Y llegados a este punto tú dirás, wow, parece que no hay esperanza aquí. Parece que solo me estás hablando de muerte. Bueno, no es lo que veo en este texto. En este texto sí que veo esperanza y por eso necesitamos pasar al segundo punto. Porque los judíos sí tenían una opción de escapar de este grandísimo y terrible día. Y es que Dios pasará por el peor día de su calendario. La justicia demanda sangre, muerte. Eso es lo justo. Pero Dios es tan grande en amor que Él no quiere que nosotros muramos. Pero Dios no puede simplemente sacar su varita mágica y decir perdonados. Porque si Dios hiciera eso no sería justo. ¿Cómo lo hace Dios? Acompáñame al versículo 5 de nuestro capítulo de nuevo. Versículo 5 al 7. El cordero será un macho sin defecto, de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer y ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Un cordero merecía morir. Dios no dijo, pueblo mío, pongan en la puerta, soy judío y yo voy a pasar de largo. Dios no dijo, pongan la banderita de Israel y ya voy a pasar de largo. ¿Y tú sabes qué más no está diciendo Dios? Dios no te está diciendo, si tú eres hijo de padres cristianos, yo pasaré de largo. La muerte no vendrá a ti, tú vivirás para siempre. Que tú lleves 20, 30 años sin faltar un solo domingo, no te sirve para poder librarte de la muerte. Que intentemos leer la Biblia de vez en cuando o quizás todos los días no nos sirve para poder ser liberados de la muerte. O que en nuestro perfil de Instagram pongamos, I belong to Jesus. No nos sirve para librarnos de la muerte. Mira, de hecho yo en España solíamos salir a evangelizar una vez al mes con un hermano que estaba apasionado y era muy común allí que si tú sales a evangelizar en España, lo más común que te vas a encontrar son o ateos, agnósticos y toda esa rama, o la siguiente que es católicos no practicantes. Esos son los dos grandes grupos. Y la mayoría de católicos con los que yo me atrevo a decir que el 100%, yo les pregunto la siguiente pregunta. ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú crees que irás cuando mueras? Y ellos al cielo. ¡Wow! ¿Y por qué? Porque yo me intento portar bien. Yo intento cumplir los 10 mandamientos y tú sabes, yo no he hecho nada de lo malo que han hecho las otras gente. Yo no he matado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es algo que solamente dicen los católicos. Quizá hoy en esta sala hay personas que si algunos de nosotros te preguntamos, ¿dónde irás cuando mueras? Tú dirás, al cielo. Y tu respuesta será porque yo intento, porque yo me porto, porque yo hago, porque yo actúo. En serio, el camino de Dios para nosotros para no morir es portarnos bien. Oye, si fuera este el camino ninguno de esta sala daríamos el 100%. Ninguno de esta sala daríamos la talla suficiente para poder encontrarnos con Dios y decirle, Dios, ¿sabes qué? Yo cumplí. Yo me porté bien. Hay 613 leyes, yo cumplí como 2. Es más que 0. Si esa es tu respuesta hoy, déjame decirte, eso no le sirve a Dios. Eso no te sirve a ti. Nuestra deuda es demasiado grande. Y Dios, en lugar de matarnos, lo que hemos leído es que Él decidió traer un inocente. Alguien que sí cumpliera con el estándar que nosotros no cumplimos. Desde que nacimos nosotros somos culpables. Y por eso necesitamos un inocente. Y eso es lo que Dios mandó a traer para que muriera. ¿Y qué haría Dios cuando el inocente derrame su sangre? Dice el versículo 13. La sangre les será a ustedes por señal en la casa donde estén. Y cuando yo vea la sangre, pasaré de largo.
y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlo cuando yo hiera la tierra de Egipto. Un animal, un corderito, inocente, debía morir. Y quien confiara en eso y cogiera la sangre de ese cordero y pintara la puerta de su casa, sería salvo. Intenta ponerte por un momento en la piel de esos judíos. La única opción, si tú tenías un hijo primogénito, la única opción de poder abrazarle la mañana siguiente era con la sangre de un cordero. Era la única salida que tenía un judío en ese momento para poder volver a abrazar a su hijo una vez más. Ese fue un día terrible, porque muchos padres y madres nunca más pudieron volver a ver a sus hijos. Porque decidieron confiar en sus propias fuerzas y no en el Cordero. La Pascua no solamente sacaría al pueblo, no sería solamente una señal para que Faraón dijera, ya sí, pueden ustedes salir. No es solamente eso, la Pascua es mucho más que eso. La Pascua es un día donde traerían salvación, donde los pecadores serían salvados, donde no habría muerte. Eso era también la Pascua. Dios no quería que su pueblo muriera y dio un sustituto para que peleara, pero que peleara ¿contra quién? Bueno, eso no lo hemos leído, pero si tú sigues leyendo un poquito, Éxodo capítulo 12 y llega al versículo 23, ves lo siguiente. El Señor pasará de largo por aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Un cordero contra el ángel destructor. ¿Qué opciones tenemos cualquiera de nosotros contra alguien que se llame el ángel destructor? Había alguien que sí podía vencer esa pelea. Era la sangre de un cordero. No era ni siquiera un cordero vivo. Era un cordero muerto. Pero todavía no hemos respondido al punto del segundo título. ¿Por qué este sería el peor día en el calendario de Dios? Bueno, al final aquí solo muere un cordero. ¿Pero por qué esto es tan importante para Dios? Porque esto estaba anunciando algo mucho mayor que lo que simplemente pasó ahí. Esto era la antesala de algo que iba a venir muchísimo más grande de lo que pasó aquí. De hecho, si matar a un cordero fuese tan poderoso, ¿por qué nosotros no seguimos matando corderos? Porque unos simples animales no pueden quitar el pecado del mundo. Si tú lo ves, eso lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos puedan quitar los pecados. Por eso, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, él utiliza estas palabras. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía hacia él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era ese Cordero anunciado en Éxodo capítulo 12. Él era el Hijo de Dios, el cual dejó su inmortalidad para hacerse mortal como uno de nosotros, para sufrir como uno de nosotros. Él lo dejó todo para venir al mundo y quitar los pecados del mundo. Pero de nuevo la pregunta es, ok, los animales no pueden quitar el pecado. ¿Cómo Jesús quitó los pecados del mundo? Ahora sí te digo, haciendo que Dios pase por su peor día en su eterno calendario. Yo creo que no ha habido un día más oscuro, solemne, pero al mismo tiempo liberador, como el día que te voy a leer ahora. Marcos capítulo 15. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús
exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndole en una caña, dio a Jesús de beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El Hijo eterno de Dios murió. Dios tuvo que castigar a su Hijo con todo el peso de su ira. Dios, el ser más valioso del universo, entregó a Jesús, el ser más valioso del universo. Y Jesús ahí en este preciso momento, Él estaba cargando con todo el peso del pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Dios justo sacrificó a su Hijo. El Hijo perfecto sacrificó su vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios, el Dios eterno que no nos necesita, que nos puede mandar a todos los que estamos aquí en el infierno y los ángeles cantarían santo, 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 por qué tendría que pasar por tremenda humillación? Por amor. Dios tuvo que vivir por su peor día de su eterno calendario, solo para que tú y yo hoy pudiésemos seguir vivos y decir que tenemos vida eterna. ¿En serio merecíamos tanto? Nosotros valíamos tanto la pena, en serio. Tú y yo merecíamos tanto la pena para que el eterno Dios se entregara por nosotros. ¿Qué tenemos para entregarle? ¿Nuestra cuenta bancaria? ¿Nuestros estudios? ¿Nuestro intento de cumplir unos mandamientos? ¿O nuestros constantes pensamientos pecaminosos? ¿Qué tengo para entregarle a Dios? Para que Él me diga: sí, merece la pena que yo muera por ti. Nada. Y si tú estás aquí y te crees que te portas bien, o si estás aquí y sabes que eres malo, no importa, sea cual seas, los dos necesitamos lo mismo. Todos necesitamos al Cordero, a Jesús, el que murió por nosotros. Los judíos solamente tenían una sola oportunidad de seguir vivos. Esos niños y esos más mayores y esos animales solo tenían una oportunidad de seguir vivos y era gracias a la sangre del Cordero. La sangre del Cordero haría retroceder al ángel destructor y no entraría en esa puerta. O como lo dice C.S. Lewis cuando Aslan se sacrificó por el infiel Edmund. Él dijo: cuando una víctima voluntaria que no haya cometido traición muere en lugar de un traidor, la mesa se rompe y la misma muerte retrocede. Así que para vivir nuestro mejor día, Dios tuvo que pasar por el peor. Pero ¿sabes qué? Dios lo tenía planeado. Y por eso hoy Dios nos está diciendo: la mesa está puesta, no tardes. Y ahí pasamos a nuestro tercer punto. La mesa está puesta, no tardes. Es posible que muchos de los que están hoy aquí estén en grave peligro. Porque la muerte
un día vendrá a nuestras puertas y llamará y reclamará tu alma. Y solamente te va a hacer una pregunta, una sola pregunta. ¿Sabes que no te va a preguntar? No te va a preguntar, ¿tú de qué iglesia eras? No te va a preguntar, ¿en qué ministerio servías? No te va a preguntar, ¿me puedes decir tu fecha de bautismo, por favor? No te va a preguntar nada de eso. Te va a hacer una sola pregunta. ¿Tú tienes la sangre del Cordero? Jesús pasó por aquí y entregó su sangre para ti. Esa es la pregunta que tú vas a tener que responder. Y si tú hoy escuchas esta pregunta y dices, Jonah, no tengo ni idea de lo que me estás diciendo, entonces es posible que estés en grave peligro. Porque la muerte va a reclamar tu alma. Y sufriremos la justa y santa ira de Dios eternamente. Pero por eso he llamado a este tercer punto, la mesa está puesta. Hoy yo te quiero decir, la mesa está puesta, la mesa está servida y tú solo tienes que venir. Hay un detalle de este texto que me ha encantado. Mira el versículo 4 lo que dice, pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. Este detalle me encanta porque se ve como era una comunidad, como si tú decías, bueno, este cordero es demasiado para mí. Tú ibas a tu vecino y le decías, ven conmigo a casa, vamos a comer los dos, vamos a refugiarnos bajo el cordero, bajo su sangre. Vamos a disfrutar de una cena con el cordero. Y quizá hoy tú estás aquí y te ha invitado alguien. Quizá estás aquí justamente hoy, casualmente hoy. Tú dirás, wow, qué casualidad, qué de casualidades en la vida. Y estás aquí y alguien te ha dicho, ven, que en mi casa hay cordero para ti también. Ven que yo quiero compartir de lo que Dios me ha dado. Ven que esto es mucho para mí. Ven que Jesús es infinito y yo soy finito. Así que ven que yo quiero compartir del infinito contigo. La mesa está puesta. El cordero ya murió. Tú solo tienes que venir. Jesús ya lo hizo todo. Él pagó el precio. Jonah, es que si tú supieras quién soy. Es que si tú supieras lo que yo he hecho. Es que si tú supieras, yo te digo, Jesús sí lo sabe. Yo no tengo ni idea, pero Jesús sí lo sabe. Y Él te dice, yo ya pagué por eso. No hay más condenación. No te condenes más porque yo ya pagué. Créeme que lo que yo sufrí fue demasiado fuerte, fue demasiado grande. Tiene un valor infinito para que tú pienses que eso no tiene poder para salvar a alguien como tú. Jesús lo sabe y lo perdonó. Jesús quiere llevarte a disfrutar con Él una eternidad hermosa. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Ven a Jesús. ¿Y cómo se hace eso? Como quien corre de una tormenta a su casa a refugiarse, corre a Cristo a refugiarte. Cuando el pecado llame a tu puerta, cuando Satanás intente decirte, no, tú eres mío, corre a Cristo a refugiarte como cuando estás escapando de una tormenta fuerte y te vas a tu casa. Corre a Jesús. ¿Y sabes por qué ponemos en el título, la mesa está puesta, no tardes? Porque hay un detalle más en este texto que dice el versículo 11. De esta manera lo comerán. Ceñidas sus cinturas y las sandalias en sus pies y el cayado en su mano, y lo comerán apresuradamente. Esta es la Pascua del Señor. Los judíos tenían la expectativa de que iban a salir muy pronto. Y Jesús le dice, déjense de ponerse cómodo en el mueble. Coman rápido porque la salida está a punto de llegar. Para nosotros, los que estamos en el Señor, mis hermanos, la salida está a punto de llegar. El Señor viene pronto. Y por eso es el llamado para ti hoy, no tardes. Corre, porque Jesús pronto volverá. Y nosotros tenemos muchas ganas de que Jesús vuelva. Amén.
Entonces, si tú eres cristiano, tú dirás, bueno, tú has estado intentando apuntar mucho al que no es, al que no conoce. Este sermón como que no lo siento que es muy para mí. Estás muy equivocado, mi hermano. Mira el versículo 14. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como una fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones, como una ordenanza perpetua. Hoy estamos aquí celebrando que el Señor un día murió por nosotros. Hoy ya no estamos mirando al Cordero, hoy estamos mirando al Cordero con la C mayúscula que murió por nosotros. Y el Señor te está diciendo, celébralo. Él te libró, Él te sacó de donde tú estabas. Él te hizo no morir eternamente. Celebra a tu Salvador. Salta de alegría. De hecho, tenemos toda la vida por delante para poder entregarle lo poquito que somos, lo poquito que tenemos, pero en Él muy grande. Mis hermanos, amigos, la Pascua nos recuerda lo que el Señor nos recuerda quiénes éramos, lo que el Señor, Dios hizo por nosotros y lo que Dios sigue haciendo por nosotros. Así que todos tenemos un día que nos ha marcado en el calendario. Todos tenemos ese día. Un cumpleaños, un día especial, no sé. Pero yo hoy les invito a que puedan poner su mirada 2000 años atrás y puedan decir, lo que pasó ese día me transformó a mí un día. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos una historia. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un día donde el Señor nos llamó, nos buscó, vino a nuestro encuentro, quiso salvarnos, quiso manifestarse en nuestras vidas. Y créeme que eso supera altamente cualquier expectativa grande de día hermoso que tú has tenido. Eso supera Disneyland, eso supera Universal, eso supera el viaje soñado, eso supera todo lo que tú te puedes imaginar. Porque Jesús te ha dado vida para siempre. Y eso es posible gracias a que, como dice la idea central, la muerte del inocente salva de la muerte a los culpables. Oremos. Señor, yo no me siento digno, Señor, ni siquiera de poder acercarme a ti, porque sé que estoy lleno de pecado. Y sé que ese es el sentimiento de la mayoría de los que estamos aquí. Pero también sabemos algo, que hace 2000 años el Cordero de Dios vino para quitar el pecado del mundo. Señor, nosotros te alabamos, nosotros lo celebramos, nosotros te cantamos, nosotros, Señor, queremos toda esta semana que tenemos por delante vivir recordando que este sacrificio que tú entregaste, Señor, nos transforma cada día, Señor. Señor, queremos recordar que nosotros estamos vivos cada mañana cuando nos despertamos gracias al Cordero. Bendecimos tu nombre, te alabamos, te glorificamos, Señor, y particularmente hoy. Si tú, en tus planes soberanos, yo te ruego, Señor, que tú hoy te acerques al corazón de muchos de los que están aquí que no tienen la sangre. Señor, yo te ruego porque tú traigas salvación. Que dejemos de confiar en nuestras buenas obras, porque ni siquiera son buenas. Que dejemos de confiar en nosotros y que podamos aprender a confiar en ti. Señor, yo te ruego que tú traigas salvación y traigas crecimiento a nuestras vidas, para que podamos vivir por y para el Cordero, por y para tu Hijo Jesús. A Él alabamos, a Él adoramos y lo queremos seguir haciendo hoy y todos los días, hasta que tú nos llames a tu presencia. Porque cuando nos llames a tu presencia lo haremos eternamente. Te bendecimos, te amamos y te damos gracias, porque este día es el día más especial de nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.